Aquí comienza Vida Saludable. Vida Saludable. Es un programa institucional del Ministerio Pan de Vida Internacional. ¡Aleluya! Con música cristiana y diversos temas sociales, familiares, migración, salud, finanzas, empresarial y mucho más. Pero todos analizados a la luz de la Biblia por invitados expertos en dichos temas. Y ya con ustedes, Vida Saludable, con su anfitrión Giovanni Aparicio. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer que nos acompañes en este tu programa Vida Saludable. Estamos transmitiendo desde las cabinas de Ministerios Pan de Vida en la ciudad de Federal Way, Washington. Un placer que nos acompañes a ti que nos estás escuchando a través de las diferentes estaciones de radio, a través de la cadena de la estación de la familia. Te doy la más cordial bienvenida. Yakima, Wapato, Otelo, tú que me estás escuchando, Seattle, Portland, Oregon, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Para todos los que están en Trace Cities, un fuerte abrazo de parte de su hermano Giovanni Aparicio. Hermano, hoy tenemos un programa excelentísimo. También quiero invitarte, por si no has ido a nuestra página website, que la visites por ahí cuando te das tiempo. Te estés tomando un cafecito en tu casa y quieres escuchar mensajes que edifiquen tu ministerio, que edifiquen tu casa, que edifiquen tu vida, un mensaje que salga de la palabra del Señor. Visítanos en línea www.ministeriospanDeVida.org. Ahí no solamente podrás escuchar, sino que también podrás ver todos los videos con diferentes ministerios, diferentes ministros del Señor que han venido a compartir la palabra. El día de hoy tenemos un invitado de honor. Tenemos al conferencista, al evangelista y profeta a las naciones, Javier Flores, el ministerio que está ¿dónde está, siervo, usted? Está en Las Vegas, Nevada. En Las Vegas, Nevada. Y tenemos este hombre que, aunque es un muchacho bastante joven, realmente el Señor me hablaba hace poco acerca de un nuevo remanente que iba a levantar jóvenes, niños con el poder lleno del Espíritu Santo. Tengo la fortuna de escucharlo. Hace poco fui allá con mi padre espiritual en el área de Yakima, con el pastor Howard West, un pastor que está también lleno del Espíritu Santo, y que le mando un fuerte saludo, bendiciones al pastor y a la pastora West del Tabernáculo La Fe en Yakima, Washington. Y tuve la oportunidad de conocer a este varón. Nos dio palabra de ciencia, realmente hubo sanidades, hubo grandes cosas en ese servicio que este varón fue utilizado por el Señor, y lo invitamos aquí al programa Vida Saludable, y el día de hoy viene a compartirnos una palabra. Hermano Javier, ¿cómo está usted? Bienvenido. Me siento bien bendecido, agradecido de parte de Dios, que Dios está haciendo cosas poderosas. Me siento contento. Muchas gracias, siervo, por invitarme. Mi nombre, para los que me están viendo, Javier Antonio Flores, Ministerio Impacto de Dios de la ciudad de Las Vegas, y estamos aquí siempre adorando, bendiciendo a Dios. 2 días de campaña que tuvimos, que 14 y 15 en la ciudad de Yakima, se movió la mano de Dios, Dios hablando, sanando, libertando. Lo más importante es que Dios es el mismo, Él nos cambia, Él siempre, todo mundo puede cambiarlo, Dios nunca cambia. Hay cosas poderosas, siervo. Amén. Dios es el Dios de Israel, es el Dios inmutable, es el mismo Dios ayer, es el mismo Dios hoy y va a ser el mismo Dios siempre. Lo importante es creerle, tener fe, poner la mirada siempre en el Altísimo y creer en el propósito que el Señor ha puesto en cada uno de nuestros corazones. Javier, le voy a hablar, Javier, profeta. Javier, dígame una cosa, yo lo veo realmente bastante joven. ¿Cuánto tiempo tiene usted en el Evangelio, varón? Yo en el Evangelio tengo 7 años. Dios me llama a la edad de los 14 años, escucho la voz de Dios sin conocer a Dios en la ciudad de Arizona, que estaba preso ahí por la migración. Yo venía de descendencia cristiana, todavía no había tenido ese encuentro con Dios, no había tenido ese llamado. Cuando Dios tiene un llamado contigo, lo hace, y Él me llama ya como el 2007, ya me empiezo a convertir, y ya Dios como el 2007, 2009 empiezo a predicar la palabra de Dios, que ya Dios me abre puertas de muchos lugares. Estamos orando a Dios porque vamos para las naciones, para el mundo entero. Dios me dijo, vas para Europa, vas para muchos lados. Entonces estamos esperando esa palabra de parte de Dios. Ahorita estamos aquí en la área, aquí en Seattle, moviendo, que Dios está haciendo cosas poderosas al favor de su iglesia. Y bueno, lo más importante es que cuando Dios te llama, Dios te respalda, te sigue usando, y
y dejarse usar de parte de Dios, pues, que yo sé que mucha gente dice duro, cuando tú te metes con Dios y le creas a Dios, Dios te va capacitando, te va dando fuerza y tu vida es diferente. Profeta Flores, déjeme le hago una pregunta. Usted dijo que usted nació en cuna cristiana. Yo siempre le he dicho a la gente que Dios nunca llega antes y nunca llega después. Muchas veces hay gente que tiene la fortuna de haber nacido en cuna cristiana, o hay gente que no nace en cuna cristiana, pero que desde muy pequeño el Señor los llama a servirle en el Evangelio. Hay otra gente que está en drogas, alcohol, prostitución, en diferentes situaciones donde el enemigo, la vida te va poniendo y el Señor nos alcanza en ese momento, en momento de desesperación. ¿Cómo fue su llamado al Señor? ¿Cómo fue que usted llegó a las cosas del Señor? Dice que le habló a la edad de 14 años y le dijo, te voy a utilizar poderosamente. Sí, claro que sí. A los 14 años Dios me llama, me dice, Javier, qué instrumento grande eres para mí. Yo no sabía qué era eso, era algo normal, en que mi abuela me llevaba en la iglesia a la fuerza. Me acuerdo que una vez salí de una vigilia, el día 31 salí de una vigilia, yo lo salí a quemarme. Estaba tranquilo en la vigilia. Yo creo que ya Dios tenía un plan conmigo. Él me llama a los 14 años cuando llego aquí a la ciudad de Estados Unidos, en Arizona. Le clamo a un Dios desconocido, supuestamente un Dios que mi abuela me había dicho, un Dios que mi abuela algo que aprendí de mi abuela fue algo que me dijo, en los momentos duros tú le vas a pedir a este Dios que yo le sirvo. Cuando Dios me llama a los 14 años, Dios me saca de la cárcel de Arizona, de la migración, me saca ahí, yo no le sirvo y ya Dios me viene hablando ya como el 2007, ya Dios me convierte, se me revela por sueños también, diciendo, instrumento grande para mí eres. Y cuando viene una profeta de Dios y me dijo, bueno, tu vida va a ser transformada, bendecida por el poder de la palabra, escuché la voz de Dios otra vez, me dice, prepárate porque llega mi tiempo que te voy a usar. ¿Cuáles fueron los primeros cambios que empezó a sentir usted dentro de usted a través de ese llamado? Bueno, los primeros cambios, lo que sentí yo, que siempre a mí me iba a tocar una hermana, me acuerdo que hacía célula, iba a tocar la puerta de la casa para ir y se me hizo raro que ella no llegó y dije, wow, tremendo. Ahora ella no me buscaba a mí, yo buscaba a ella. Le dije, hermana, fíjese que tuve un sueño, una revelación, una mujer madura, y me dijo, Dios te está llamando. Yo sin tener conocimiento me voy a meter 15 días de ayuno, oración, que me voy a meter a clamar. Le digo, pastor, yo quiero ayunar y orar. Me dice, pastor Maduro, ¿qué me dice? ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Claro, Dios me habló y que gracias a Dios desde ahí Dios me ha llevado en victoria, en gloria y estamos ahorita, gracias a Dios, este año fue un año de bendición, podemos decir, porque ella está acabando casi todo este año desde que empezó. Jehová lo ha llenado, el Espíritu de Dios ha llenado con campaña, viendo los paralíticos levantarse, los ciegos, hablando Dios, descubriendo la brujería. Ahí en Yakima, la primera vez que fuimos, fueron 3 brujos, fueron descubiertos y Dios sigue haciendo cosas poderosas. Qué importante que el Señor siga levantando Josué, se siga levantando Caleb en estos tiempos, gente, Davids que le están creyendo al Señor, al Dios de lo imposible y que se enfrentan a los gigantes. Algo bien importante dijiste ahorita en este momento, existen muchos pastores que no saben lo que es la guerra espiritual y si la saben, se hacen un ladito y saben, y aunque el Espíritu Santo les está revelando que hay brujería y que hay gente, espías, que están yendo a sus iglesias a estar parando la obra, tienen miedo de enfrentarse a ellos. Yo veo que tú no tienes realmente ese miedo, realmente tú le crees al Señor, enfrentas, porque una de las cosas que hace el profeta es enfrentar y confrontar el pecado y de ahí darle dirección a la iglesia. ¿Cómo empiezas a hacer esto dentro de tu ministerio? Tienes 7 años. ¿De qué momento empiezas a hacer esto? ¿Cuándo lo pone Dios en tu corazón? ¿Cómo empieza a funcionar? Bueno, Dios lo pone en el año 2009, 2010. Dios me dice que te levantaré para cosas grandes y no calle la palabra que voy a poner en tus labios, porque que va a ser diferente, porque hay espías adentro de la iglesia, hay espías que se visten bien. Algo que me impactó, una bruja que fue descubierta en una campaña. Entonces la bruja estaba brincando tremenda. Lo me dijo el Espíritu Santo, dile a esa bruja que conmigo no se juega, conmigo no es engañada. Entonces le digo, así dice el Espíritu de Dios. Le dije el nombre, el apellido, la mujer quedó sorprendida y el pastor dice, eso es mentira, que bruja. Cuando se dio, dice la Biblia que nada oculto hay. Yo siempre digo, un hombre de Dios que agradecido tiene que hablar la verdad.
porque la verdad la que te va a libertar, la verdad la que te va a llevar más allá. Y no tengo miedo de predicar el evangelio, porque ese Cristo me rescató de 5 atentados de muerte. Yo digo una cosa: si el diablo no me mató en el mundo, que no tenía cobertura, no tenía nada, mucho más peor en Cristo. Lo metemos en lugares, mi hermano, que me dice: muchacho, tú estás loco. Es que yo en el mundo era más loco, en el mundo yo hacía locuras que que no tenía futuro. Aquí hay unas locuras espirituales que mucha gente dice: este muchacho está loco. Le creemos a Dios. Lo más importante es que Dios está haciendo las cosas maravillosas, milagros, siervos creativos, y no le tengo miedo al brujo, porque yo lo conocí un solo poder, el poder de Cristo, de Jesucristo, y le doy poder, autoridad. Yo tengo la autoridad. Lo que pasa es que el enemigo ha engañado a muchas personas que no tienen autoridad. Pueblos están en la iglesia y se sienten derrotados, se sienten con baja estima para abajo. Yo cuando vine a Cristo, yo digo: yo soy igual a los ojos de Dios y quiero más de Dios. Es que hay muchos pueblos que me está escuchando ahí, hermanos, que es conformista, que no, uno tiene que buscar cada día más la gloria de Dios, tiene que meterse más con Dios. El brujo no tiene poder, el hechicero no tiene poder. El único poder que yo conozco desde que me convertí, y siempre les digo, y yo reto a los brujos, siempre los he retado en las campañas, y me dicen: muchachos, no me bajes esto, aleluya. Es que yo dije una cosa: yo cuando yo me convertí a Cristo y Cristo me alcanzó, yo me metí algo en la cabeza: no voy a ser un evangélico paralético, no voy a ser un evangélico paralítico, voy a ser un evangélico que quiero experimentar el poder de Dios y a ver qué hace el poder de Dios. Porque eso es lo que cuando yo le digo: Señor, yo no quiero ser cualquier evangélico que se queja, no, yo quiero ser un evangélico que disfrute tu poder, tu maravilla, viendo la mano de Dios. Fíjese que algo bien importante, dice la palabra del Señor: el reino de los cielos sufre violencia y son los violentos o los valientes, en otra traducción de la Biblia, los que lo arrebatan. Y es bien importante que no se... Dijiste algo bien importante. Yo siempre he dicho a través de los micrófonos que existe ahorita un evangelio light, un evangelio que solamente, aunque el pastor se esté dando cuenta que la persona está en pecado, aunque el pastor se esté dando cuenta que hay brujería, aunque el pastor se esté dando cuenta de lo que está sucediendo, se fijan más en el diezmo que está llegando, en la ofrenda que está llegando, en que realmente la salvación y la dirección a lo que viene siendo a la iglesia. Y realmente necesitamos gente comprometida en el evangelio, gente que realmente se ponga la camiseta del Espíritu Santo, que vive el evangelio, que diga el evangelio de la forma en que el Espíritu Santo lo está poniendo. Quiero hacerte una pregunta. Existen muchísimos jóvenes en la actualidad que el Señor está ahorita levantando con un poder, con revelación, con sueños, con visiones. El Espíritu Santo se está derramando ahorita de una forma bien poderosísima. ¿Qué le puedes decir a todos esos jóvenes? ¿Cuál es la preparación que tienen que tener? Mucha gente está escuchando la voz de Dios. Yo estoy seguro que tú toda la vida escuchaste la voz de Dios, profeta, o la empezaste a escuchar a través de los 14 años. ¿Cómo fue esa relación? ¿Cómo fue ese de que tuviste esa confianza de declarar la palabra que el Señor ponía? Porque en un principio, cuando Dios te empieza a hablar, sientes duda de saber si eres tú o es tu carne quien te está hablando. ¿Cómo fue esa transición? Eso me gusta porque me acuerdo una vez que estaba en una campaña comenzando el don de ciencia, cuando Dios llama a una persona que tiene un dolor en el corazón y la persona no pasó. Si me sentí humanamente, me sentí un poco mal, me sentí un poco triste, o lo dije yo: bueno, ni modo. Ya después, cuando Dios me dice que hablar a la persona fulana, lo que me impactó de esa vez en esa campaña, que la hermana, después que terminó el servicio, pasó a decirme: hermano, yo era esa persona, no tuve miedo, y quedé un poco tranquilo, no contento, porque que hay mucho pueblo dice: ¿cómo es eso que Dios le habla? Y no pasó nada. Entonces, al siguiente día yo pasé a la hermana y Dios me reveló unos nombres, y yo quedé un poco dudando, pues, porque dije yo: ya esto ha sido fue algo normal, fue algo que maduré, fue algo que si no maduras en tus dones espirituales, cuando vas madurando en tus dones espirituales, el enemigo quiere poner duda. Por eso dice la Biblia: sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando Dios me llama, que Dios me dice: anda ya, yo voy porque el Señor me manda. Sé que Dios va a hacer la diferencia, sé que Dios va a impactar ese corazón, y la mano del Señor está haciendo algo poderoso. Yo comienzo ese don que Dios me da, yo empiezo a escuchar la voz de Dios casi como a los 10 años. Yo le decía a mi abuela, que le decía: mire, esa persona le va a pasar eso, y le pasaba eso a la persona. Después, ya cuando
cuando tenía 12, tremendo. Luego ya cuando ya tengo los 14, Dios ya me agarra porque ya tengo madurez lo que hago supuestamente, ya tengo mi conocimiento bueno o malo, pues que ya sé lo que voy a hacer, qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces Dios me agarra ahí y me dice, te voy a levantar con un instrumento grande. Yo no sabía qué era eso y digo yo, ¿cómo? ¿Será que estoy quedando loco? Dije yo, ¿por qué? Que alguien te diga, Javier, yo estaba igual a Moisés cuando Dios le dice, hey, quítate las sandalias, que el lugar que estás pisando es santo. Y dije yo, wow, dije yo, ¿y qué es esto? Dije yo, o después comprendí cuando me metí con Dios y seguimos haciendo cosas poderosas en el nombre de Jesús, siervo. Bien importante creerle al Señor. El Señor bastantes veces me comentabas hace ratito que te ha puesto a hacer cosas que a veces son locuras. Quizás la gente no lo entienda, como pedirle a alguien una corbata, como tirar el saco, como hacer diferentes locuras. Pero realmente tú le crees al Señor, y cuando tú le crees al Señor, el Señor te respalda, porque dice la palabra del Señor que la fe sin obras es fe muerta. ¿Cómo tú haces cuando el Señor en ese momento te está hablando y te está diciendo que hagas un acto profético? Que bueno, yo lo hago porque tengo que hacerlo, porque si no lo hago, Dios no va a hacer el milagro. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, Él no quiere sacrificio, quiere obediencia. Amén. Y la obediencia no, porque mucha gente han confundido esta palabra. Dice, no, Dios quiere obediencia, no ayunan, no oran. No, la obediencia es que tú te metas con Dios y le crees. Si tú no te metes con Dios, tú no vas a tener obediencia, porque no vas a escuchar la voz de Dios. Locuras que, como le dije al pastor el domingo, pastor, quítese la corbata, déme un ministerio loco. Se la puse a la hermana, tremendo, y la hermana estaba mala de las costillas, dice, y Dios lo operó. Dios hizo algo poder, hasta corrió. Usted miró ese milagro. Yo lo vi, siervo, y doy testimonio de él. Sí, que algo sobrenatural, que la hermana me dice, se me fue el dolor, Dios hizo algo, y Dios sigue hablando. Perfecto, profeta. Se ha comentado, yo he tenido diferentes profetas aquí dentro del ministerio, y uno de los ministerios más perseguidos es el ministerio del profeta. Se habla bastante ahorita en la actualidad de muchos falsos profetas. La gente es muy fácil criticar, juzgar y decir, esta persona es bruja, esta persona hace esto, esta persona no viene de Dios. Pero realmente es bien importante entender que el profeta es uno de los ministerios más poderosos donde el Señor se está moviendo. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente en la actualidad está cansada y está muerta solamente por bastantes evangélicos que se levantan, dan muy buenos mensajes, pero muchas veces esos mensajes no vienen respaldados por lo que viene siendo el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que sucede, siervo? Cuando viene el profeta, cuando el profeta tiene don de ciencia y empieza a revelar con palabra, con número, con nombre, con dirección, con teléfono, la gente queda impactada. Cuando empieza a ver milagros de sanidad, cuando empiezan a hacer milagros que la gente dice, wow, este es un Dios verdadero, ahí es donde la gente quiere acercarse a conocer más de ese Dios. Lo que pasa, siervo, que hay que se ha levantado mucha gente, dice la palabra del Señor, cree en los profetas y seréis prosperado. ¿Qué es lo que ha pasado? Que se ha levantado una hora de muchos sin ofender a nadie, incomodar a nadie. Muchos no han pagado el precio y se levanta con un espíritu de adivinación y la palabra no se cumple. Y cuando viene un profeta de Dios a hablar la verdad, ya no creen porque se levantó que supuestamente Mengano su está lindo a decir que Dios le dijo y Dios no le ha hablado. Ajá. Dios le habla. Un profeta tiene que estar mantenido en la santidad, en la obediencia, en la búsqueda para que Dios le hable. Dios no le va a hablar a cualquier persona fácilmente. Mucha gente dice, hermano, Dios me habla no se están los frutos. Entonces el verdadero profeta se le mira cuando da una palabra de ciencia, una palabra profética que Dios revela enfermedades, nombre, aleluya. Y mucha gente dice, wow, como una hermana me dijo, tú te pones de acuerdo, ni conozco yo a la hermana. Le digo, ¿por qué? Oré por la hermana que tenía un problema de su niño. Ella estaba embarazada y el doctor le había dicho que ya no había salida. Y le digo, hermana, dice el Señor, fuiste el doctor el día miércoles a tal hora, empezó, o lo dice el Señor, que esa niña, Dios te va a dar vida, tremendo. Ajá, entonces la gente quedó, wow, ¿cómo es eso? Entonces después le preguntamos a la persona, el verdadero hombre de Dios, que como usted dijo hace rato, confronta el pecado, o también confronta la verdad y pregunta. Ajá, a mí me han dicho, muchachos, tú estás loco preguntándole a la gente si es cierto o mentira, porque yo sé a qué Dios le sirvo y que Dios me guía. La confianza la tiene directamente en el Señor. Bien importante entender que muchísima gente, usted dijo algo bien importante, mucha gente realmente está confundiendo a mucho pueblo porque la gente dice, el Señor me habló, el Señor me dijo.
Y es bien importante entender que hay tres voces que tú vas a escuchar en tu mente. Está la voz personal tuya en tu carne, la voz humana. Está la voz del enemigo que también te empieza a hablar al cerebro, ¿verdad? A tus pensamientos, tus emociones. Y está la voz de Dios. Me decías hace poquito, profeta, cuando estaba hablando contigo, que realmente Dios no habla todos los días. Que el profeta tenía que llegar a los lugares altos, hacer sacrificio, meterse en oración con el Señor. Y que era entonces cuando el Señor le hablaba. Bien importante, el pueblo ahorita ya lo ha tomado como algo muy sencillo. Hermano, el Señor me dijo, hermana, el Señor me dijo. Y realmente no es que el Señor le esté hablando. Es su emoción, es su carne. Son sus propios pensamientos o la manipulación que muchas veces quieren hacer entre unos y otros. ¿No es así, profeta? Lo que pasa, hermano, que hay mucha gente, no quiere ofender a nadie, se siente ofendido. La palabra ofende al pecado, ofende a la mentira, ofende a la hipocresía. Yo te voy a decir una cosa, hermano, que si tú no pagas un precio, Dios no te puede usar. Mucha gente me dice, Dios me dijo, o lo Dios sabe que andas en pecado. Yo siempre digo, Dios te va a decir, arrepiéntate primero, porque David era un hombre de Dios, un profeta de Dios. O lo David pecó, lo Dios nunca le dijo, David no. Primero le dijo Dios, arrepiéntate. Y hay muchos profetas que se están levantando ahorita, supuestamente no tienen pastores, no tienen iglesia donde congregarse, andan con un espíritu de adivinación. Y el espíritu de adivinación viene de la brujería, la santería, del ocultismo. Ajá. La iglesia no practica ocultismo ni brujería. Cuando Dios habla claro y directo, dice la palabra de Dios que tú seas sí, que tú seas sí o no. Y muchos dicen, lo que es de Dios se siente, lo que es palabra de ciencia se mira, se pregunta y la gente dice, wow, impacta. O cuando es algo que viene de la carne, que mire, no quiero ofender a nadie. Hay mucha gente que se mueve, que dice que Dios le habla. Se mueve por su carne, se mueve por su pensamiento, se mueve por mucha gente anda diciendo palabras proféticas y anda usando el discernimiento de espíritu, que yo siento, aleluya. Dios no es de sentir, Dios es de directo, claro, aleluya. Cuando Dios habla claro, y muchos profetas se han levantado supuestamente que son profetas, que no tienen pastor, no tienen entidad, se han levantado diciendo, así dice el Señor. Y cuando viene un hombre de Dios, un profeta de Dios, ya el pueblo está dolido, ya el pueblo no quiere creer, ya el pueblo ya está dañado, ya el pueblo dice, eso es falsedad. ¿Por qué? Porque ya vinieron algo y el profeta lo que hace, viene restaurando, levantando, consolando. Y el profeta lo que hace, escúchame bien, nunca se vende por dinero. El profeta de Dios nunca tiene una palabra de profecía para sacar dinero. El profeta de Dios es íntegro. El profeta de Dios es limpio a los ojos de Dios y a los ojos de los hombres. El profeta de Dios no va a tirar una palabra solo por tirarla. Hay gente que está tirando palabras por tirarla, que el Señor me dijo que así, no, tremendo. Que el profeta de Dios va a lo claro, a lo directo, a lo limpio es limpio. Y hay muchos hermanos, muchos pueblos que se están levantando con muchos profetas falsos, brujos, hechiceros que van a la iglesia. Una bruja pensando que iba a quedar impactado porque me dijo mi nombre, y le dije, tranquilo, espíritu de adivinación, estás atado, vencido, y ese demonio fue descubierto, siervo, porque eso es lo que hace el profeta. Lo que más odia el diablo, escúchame bien, que un profeta de Dios que le descubra las artimañas. ¿Por qué Eliseo, un hombre de Dios, lo querían matar? Porque toda trampa que quería hacer el enemigo con el pueblo de Israel, Dios se lo revelaba a su profeta. Dios le decía a su profeta, dile que no vaya ahí porque ahí tiene una emboscada tremendo. El profeta de Dios del presente y del futuro. El profeta de Dios mira lo que te va a pasar a ti mañana, lo que te va a pasar. ¿Por qué? Porque está en comunión con Dios, porque tiene el Espíritu de Dios. Y el profeta de Dios, cuando da una palabra, va directo, siervo. Y algo bien importante, hermano, usted ahorita nombra algo bien importante, y realmente no se trata de ofender o no ofender, que se ofenda el que se ofenda porque le cae la palabra, pero existen muchos charlatanes ahorita en las iglesias, existe bastante gente diciendo, Dios me habló. Usted nombró algo bien importante, y esto yo creo que es algo que se debe de explicar al pueblo para que no se dejen confundir y no se dejen engañar. Existe discernimiento de espíritu y existe don de ciencia, que son cosas completamente diferentes, porque existe gente que dice, el Señor me dijo, y si no se cubre, dice, bueno, no en todas se le pega. No, es que no se trata de ver si le adivinas o no le adivinas. Si el Señor está hablando, el Señor te está realmente respaldando lo que tú estás diciendo. Fui hace poco a un campamento profético y decía el siervo de Dios, decía
que cuando tú das una palabra y viene de Dios, Dios la va a respaldar si viene de Él. Pero si tú eres un profeta de Dios, aunque tú des una palabra, que sea una palabra tuya, el Señor la va a respaldar porque tú eres un profeta de Dios. ¿Es correcto eso? Claro, claro que sí, porque Dios dice la palabra, yo honro al que merece honra, y cuando usted honra a Dios, Dios lo va a honrar. Si usted no honra a Dios, Dios no lo va a honrar, porque usted es un profeta de Dios, se mueve en la línea profética de Dios. Ahorita que están haciendo muchos, quieren que Dios los use para la fama, quieren que Dios los use para dinero, tremendo. Un profeta de Dios tiene su destino. Un profeta de Dios ya lo tiene marcado Dios. Un profeta de Dios ya lo tiene escogido. Tremendo, Un profeta de Dios ya lo tiene preparado. En que sea muy ignorante el profeta, sea lo que sea, en que no sepa letra, no sepa nada, o lo tiene algo especial que es la boca de Dios, que la boca de Dios tiene poder, lo que él dice se cumple, porque el profeta de Dios va respaldado por el Espíritu Santo. El profeta de Dios no se guía por sus emociones, ni se guía por lo que mira, ni se guía por los números, se guía por una sola cosa, por el Espíritu de Dios, que Dios, cuando Dios le decía a Elías, te quiero para allá, allá iba Elías. Cuando Dios le decía a Eliseo, te quiero para allá, iba Eliseo. ¿Por qué? Porque se movía al tiempo de Dios. Si un profeta no se sabe mover al tiempo de Dios, lo que va a pasar es vergüenza, lo que va a pasar es pena. ¿Cuál es el mayor pecado que ahorita en las iglesias? Usted dice que todo el año ha tenido diferentes campañas, diferentes ministerios lo han invitado y el Señor le ha revelado. Estoy seguro que le ha revelado palabra, le ha revelado pecado. ¿Cuál es el pecado que ahorita más se está moviendo en las iglesias, siervo? Fíjese que orando Dios me dijo que se está moviendo el espíritu de emoción. Un espíritu de emoción. La emoción te lleva, yo siempre digo, la emoción fracasa. La emoción, hoy estás con emoción, estás así, ya mañana no. Hay un espíritu de emoción y confusión también que se está yendo, que no saben si es Dios hablando, como ya vino un profeta falso, entonces no saben si es Dios hablando o no es Dios hablando. ¿Por qué? Porque ya está confundido. O lo hay que limpiar esos altares en que les duela, porque hay gente que, yo sé que hay profetas de Dios ahí que me están viendo en la cámara, hombres que dicen la verdad, hombres que palabras que tiran no se va por tierra. Ahora le dicen profeta. Yo digo, te voy a decir cuál es el verdadero profeta basado en la Biblia. El verdadero profeta es aquel que están los frutos de Dios con él. Si tú dices que eres profeta y la palabra todavía lleva, no, tiene que cumplirse, porque cuando un profeta de Dios suelta una palabra, escúcheme bien, suelta una palabra de sus labios y viene de parte de Dios, viene del Señor, en cualquier momento, escúchame bien, va a pasar eso. Si tú hablas y hablas por la emoción, entonces hay que sujetar la carne, hay que sujetar las emociones, hay que sujetar muchas cosas para que no seamos, para que no arruine a otro profeta de Dios. Porque ahorita se ha levantado una ola de profetas por todos lados, que soy profeta, que soy esto tremendo. La pregunta es, enséñame tus frutos. Enséñame las profecías. Hay profetas que andan diciendo, no quiero ofender a nadie, por favor, gózate. Hay profetas que se van escondiditos. Así te dice el Señor. Eso no es profeta. El profeta de Dios, que yo cada palabra que tiro, usted está de testigo. Cada palabra Amén. Que yo tiro, la tiro con el micrófono, que se escuche para que la gente esté testigo lo que se dijo y lo que se cumple. Usted es testigo de eso, siervo. Amén, siervo. Yo vi realmente cómo usted, el Señor lo utiliza de una forma poderosa y puedo testificar que realmente en mi esposa usted le dio una palabra que realmente ella pasó y testificó que realmente fue así, lo que estaba sintiendo, lo que estaba pasando, el dolor que tenía en esa parte de su vientre, y el Señor pues hasta ahorita la ha sanado, porque la sanó, realmente lo utilizó de una forma grande. Y eso es lo importante, que realmente ahorita el pueblo no se confunda con espíritu de animación, con espíritu de emoción, con espíritu de... Me decía un profeta que, me dice, Giovanni, cuando yo fui a estudiar, dice, yo fui a estudiar al seminario, dice, había muchos y nos enseñaban acerca de los que son catchers, solamente los que están tirando. Aquí el Señor me revela que hay una María y está lleno de hispanos que la mayoría se van a llamar María. O aquí el Señor me dice que hay un José y me dicen que hay un dolor de estómago y me dicen que hay esto. Entonces, ¿qué es lo que sabe la gente? Amén, amén, gloria a Dios, el Señor está hablando. Pero realmente no es así, porque solamente lo que están haciendo es como los brujos, solamente muchas veces están adivinando, o como los psicólogos están utilizando psicología, ¿verdad? Para que la gente diga, sí, yo soy María, a mí el Señor me está hablando, pero realmente no es que el Señor esté hablando, ¿no es así, varón? Claro que gózate, papá, ahí, aleluya. Mira, no, lo que pasa es que hay muchas, Dios lo que me hizo ahora, me dijo, pasa a la persona que vas a orar por ella, vamos a declarar la enfermedad. Después de la enfermedad le vamos a preguntar
y le preguntamos a la persona, esto es cierto, mentira, lo que Dios te habló. Le ponemos ahí micrófono adelante de todo el pueblo. Lo que pasó el domingo, el sábado, todo en vivo, ahí no es que contaron. Es que hay muchos profetas que no han engañado. Que yo siempre digo que un profeta de Dios, que muchas personas tienen dolor de cabeza, hermano. Muchas personas tienen dolor de panza, dolor tremendo. Si yo como mucho, voy a tener dolor de panza. Eso es normal. Cuando Dios te da una palabra que dice, aquí hay una persona específicamente que tiene malo esto y esto y esto. Si no pasa, yo la paso. Si la mujer no pasa y el profeta de Dios se lo reveló, el profeta de Dios va y la saca y es cierto que es de Dios. Porque Dios revela, Dios es fiel, aleluya. Hay muchos profetas, aleluya, que les andan enseñando ahí como psicología. Que aquí hay una María, aquí hay algo. ¿Por qué no das el nombre y el apellido? Porque si lo vamos a la Biblia, Dios le daba nombre y apellido. Ajá. Si usted se acuerda de la historia de Pablo, siervo, cuando Dios mandó a aquel siervo que le dijo, Pablo va a estar en tal calle, Pablo va a estar así, tremendo. Pablo, Señor, como tú me mandas ahí, que soy que persigue a los cristianos, te vas a ir a la calle derecha, te vas a ir a y le vas a ir a Pablo, que instrumento grande eres para mí, tremendo. Es un profeta de Dios y va. Y al tercer día Pablo miró porque el profeta desató la palabra porque iba de parte de Dios. Ahora vemos los profetas que miran mucho YouTube. Eso, yo no digo que es malo eso, no me confunda. Miran mucho YouTube y piensan, voy a ir a probar lo mismo. A ver, no, esto no es de probar, esto es original. Escúchame, no quiero ofender a nadie. Si tú eres copia, eres hijo del diablo. Porque el diablo desde el principio anda copiando. Amén, amén, amén. Y en Israel vemos algo bien importante. Israel es una tierra de profetas. Pero el israelita era muy celoso de la profecía de Dios, porque cuando la persona daba palabra y no se cumplía, lo mataban. Entonces, en la actualidad, como no existe absolutamente nadie que te diga nada, pues es bien fácil que la gente se levante diciendo, yo soy profeta, el Señor me llama, y solamente para buscar plata o solamente para causar lo que viene siendo un show. Pero realmente eso no es ser profeta. Para todos esos jóvenes que el Señor le está hablando, todos esos jóvenes que el Señor quiere utilizar como profetas, ¿qué palabra les puede estar dando a esos jóvenes que quieren empezar su ministerio, que no saben cómo, que están escuchando la voz del Señor? ¿Qué palabra tú le puedes dar, varón? Bueno, a todos esos jóvenes que me están viendo, que es algo importante. Sujétate a tu pastor, sé obediente con tu pastor, aprenda la palabra, porque el profeta conoce la palabra. El profeta tiene que escuchar, para que tú escuches la voz de Dios. Escúchame bien, basado a la Biblia, tienes que sujetarte al pastor, escuchar la voz del pastor, porque el pastor, Dios no lo pone por ponerlo, que el profeta, un profeta de Dios no se levanta solo por levantarse. Miramos un hombre de Dios como Samuel, que era un profeta de Dios. Él escuchaba la voz de Dios. Él decía, alguien le tuvo que enseñar, alguien le dijo, y el profeta, el otro, su maestro, cuando escuché una voz, dile, heme aquí, envíame a mí, Señor. Que ese siervo Samuel tenía un ministerio poderoso. Él se crió toda su vida en el evangelio. Nunca escuchaba la voz de Dios. ¿Quién le enseñó? Elí le enseñó la voz, cómo escuchar la voz de Dios, cómo escuchar que cada día. Si tú no tienes un pastor, Dios no lo pone por ponerlo, vas a escuchar la voz de Dios, tu vida es diferente, tu vida es transformada y va comenzando tu ministerio, porque un ministerio profeta no que comienza de arriba, comienza de abajo, comienza con sacrificio, comienza con muchas cosas que la gente que muchos pueblos, cuando uno va a la campaña, la gente lo mira la gloria o no mira el dolor, no mira el sacrificio tremendo, porque el profeta de Dios nunca va a subirse a un púlpito a tirar derrota. El profeta de Dios sube a un púlpito a declarar una palabra profética, en que el profeta esté muerto, el que el profeta no tenga plata, él sabe que siempre va a tirar una palabra al favor de ese pueblo, de esa iglesia, aleluya. Yo sé que hay muchos jóvenes que dicen, hermano, yo me quiero levantar con un don de ciencia, un don tremendo, poderoso, a lo mejor lo tengo, o lo que hace falta algo es la obediencia. Un profeta, si no tiene obediencia, no sirve, está muerto, aleluya. Tiene que tener la obediencia, tiene que tener la humildad, porque el profeta de Dios escucha la voz de su pastor, escucha la voz del que lo está guiando, aleluya. Si tú eres un profeta de Dios, no te tienes que dejar, escúchame bien, porque hay muchos jóvenes que muchos charlatanes le dicen, mira, te voy a dar esto, te voy a levantar. No, deja que Dios te levante, porque cuando el hombre te levante, el hombre te tira. Cuando Dios te levanta, no hay demonio, no hay brujo, no hay hechicero, no hay mago que pueda levantar. Había una profeta de Los Ángeles, que por ética no voy a decir nombre,
ajá, que me dijo, tu ministerio va para abajo, aleluya. O yo le contesté esta palabra a esta profeta, porque el profeta de Dios tiene autoridad para contestar. También le dije, a mí el que me llamó se llama Cristo de la gloria. Amén. 2004 Dios me llamó, Dios hizo algo poderoso. Ajá. ¿Qué te quiero decir? Aquí estoy yo, te digo por qué. Porque no todo mundo es profeta, no todo mundo que es un profeta verdadero. Hay profetas de balanes, sí hay profetas de balanes. El verdadero profeta es un profeta que va directo a lo que Dios diga. Si hay pecado, hay que sacar el pecado y tremendo, aleluya. Amén. O los que te enseña todo eso, los pastores, hombres de Dios que pagan el precio para que tú seas un hombre importante en el reino de Dios. No seas cualquier profeta, porque el profeta de ahora anda dando lástima, el profeta de ahora anda mendigando. Un profeta de Dios no mendiga, un profeta de Dios no se vende, un profeta de Dios es humilde, un profeta de Dios se mantiene en lo que Dios le ha dado. Un profeta de Dios no anda sacando provecho por eso. Hay muchos profetas que sacan provecho de eso. Muchos, mi hermano, aleluya, andan usando los dones de ciencia para sacar dinero. Ese es problema de él va a arreglar cuentas. O te digo una cosa, esa gente al final tú la miras fracasada y tú vas a estar arriba. Te digo por qué, porque muchos dicen los dones son irrevocables. Eso es cierto. Si yo le digo al siervo que me quite el volumen, que me quite ahí, esto no va a tener sonido y en la cámara no se va a sentir el sabor, aleluya. Como esto tiene sonido, tiene sabor, aleluya. ¿Qué te quiero decir? Si no está el sabor del Espíritu Santo y no está el respaldo del Espíritu Santo, no es nada. Miramos un hombre de Dios, un ungido como Samuel, aleluya, ajá, que después Dios lo levantó tremendo. David, un hombre de Dios, como pecó, adulteró, hizo tantas cosas, pagó su consecuencia, pagó, aleluya, nadie lo respetaba. Eso es lo que quiere el diablo, que cuando tú eres un profeta de Dios derecho, ajá, el diablo te va a ofrecer fama, te va a ofrecer dinero, te va a ofrecer lo mejor, tremendo, aleluya. O no te dejes engañar. Te digo por qué, porque el diablo usa a los mismos hermanos de la iglesia, que tú eres así, para que el ego, el orgullo, la mala gloria caiga. Y por eso no miramos hombres de Dios en iglesia. Te digo por qué, porque apenas Dios lo usa un poquito, ya se creen más que el pastor. Ese es un peligro. Cuidado, tú no te puedes creer más que tu maestro. Tienes que respetar a tu maestro, tienes que respetar al hombre de Dios, aleluya. En que Dios te use, tienes que ser más humilde. Te digo por qué, porque entre más humilde sea, más Dios te va a levantar, siervo. Amén, amén, amén. Y dígame una cosa, mire, hace poco estaba yo en una iglesia y me invitaron a estudiar sobre guerra espiritual. Y estando ahí tomando las clases de guerra espiritual, el Señor me reveló que estaba una persona que es bruja, es una bruja. Y estaba en la parte hasta mero adelante y el Señor me dice, haz una pregunta al pueblo y pregúntale a la persona que está enseñando que cómo es posible que si se hable de guerra espiritual, se hable de poder de Dios, se hable de que Dios tiene todo el poder y que el enemigo no tiene absolutamente ningún poder, los hijos de Dios se queden callados, estén estudiando, se estén preparando aparentemente para ser guerreros, pero pueda venir un espía y sentarse y tener la desfachatez de venir a mi casa y sentarse hasta enfrente y estar tomando la información y mi pueblo no esté haciendo absolutamente nada. ¿Cuál es la razón de que estén estudiando si no van a poner en práctica lo que están aprendiendo? ¿Qué mensaje usted me le puede mandar a todos esos brujos, a todas esas personas que van y se meten a las casas de Dios, verdad? Y están haciendo brujería y están impidiendo el crecimiento de la obra de Dios. ¿Qué mensaje usted le puede mandar a todos ellos, siervo? Bueno, si usted se acuerda, siervo, que el sábado predicamos el verdadero poder. Amén. Porque es un evangélico, no tiene poder, no sirve nada. Yo te voy a decir una cosa, la guerra espiritual, muchos han engañado al pueblo, que hay que enseñarle guerra espiritual. La guerra espiritual no se enseña. Amén. Te voy a decir por qué es antibíblico. Jamás la Biblia me enseña guerra espiritual. La Biblia me enseña que tú estudies, que te prepares. La guerra espiritual tú la vas a ir agarrando con cómo tú te metas con Dios, cómo tú tremendo. Te digo por qué. Porque cuando tú traes poder de Dios, función de Dios, los demonios se revuelcan y ahí empieza la guerra para libertar a esa persona. Ahí empieza la guerra espiritual. Muchos están estudiando para la guerra. Yo no digo que es malo. Solo no tienen poder, no tienen autoridad, no tienen nada. Le tienen miedo al demoniado, le tienen miedo a meterse en un hospital en un loco, le tienen miedo a drogadictos, le tienen miedo a cualquiera. Entonces, ¿de qué estás hablando? Estás hablando de una guerra que no la viví, de una guerra. La Biblia dice que esto no es con sangre ni carne, es con mi Santo Espíritu, aleluya. Si no hay Espíritu de Dios en tu vida, mi hermano, aleluya, que el diablo te va a vencer, te va a comer, se va a reír en tu cara. Miramos brujas que están adentro de la iglesia con espíritu
adivinaciones, brujas que entran. Y Dios me reveló, escúchame bien tú que me estás viendo en Seattle. Aquí en Seattle hay brujas que se están convirtiendo, están yendo como espías a la iglesia, aleluya, para que las iglesias sean destruidas, tremendo. Yo les digo a esa bruja en el nombre de Jesús, yo te garantizo que cada vez que tú vayas a una iglesia ahorita y vayas ahí y vas de espía, te cortas Jehová o te convertís, porque el poder de Dios es real. Porque cuando hay un hombre de Dios, un profeta de Dios, mi hermano, aleluya, el pecado es descubierto, la brujería, la santería. Hay muchos brujos que están ahí tremendo, agarrando clases, que guerra espiritual, aleluya. O hay algo que el brujo no puede entender, hay algo que el hechicero no puede aprender, que se llama el espíritu de Jehová, aleluya. Porque la Biblia dice en el libro de Jeremías era un profeta de Dios, aleluya, que en medio de la cárcel él clamaba a Dios. El profeta es al revés. El profeta de ahora, si tiene dinero, tiene carro, tiene casa, tiene todo, adora al Señor. O no tiene carro, no tiene casa, no tiene nada, se le va el gozo. Ese no es profeta. El profeta de Dios, en medio de todo, tiene que reconocer que el único que le da la vida, el único que le da el sabor, se llama Cristo. ¿Cómo tú vas a ir a aprender una guerra espiritual si tú estás más endemoniado, si tú estás más atado, si tú mismo no crees? Te digo que hay guerra espiritual, es creerle a Dios. Porque si tú no le crees a Dios, tú no estás creyendo. Ajá. Muchos dicen, vamos a una guerra espiritual, vamos a una imagen demoniada, salen. Te digo por qué. Porque la Biblia dice, este no es el que quiere ni corre, el que yo tenga misericordia. Entonces muchos andan de guerra espiritual, siervo. Tremendo. Y es bien importante entender, mira, hace poquito me habló unas personas y me dice, pastor, fíjese que tengo un endemoniado en casa, ya estuve peleando con él y cuando me estaba diciendo, aunque todavía no me revelaba quién era, el Señor me dice, es esta persona y la razón por la que está endemoniada, el demonio se manifestó en esta niña, es porque ellos están en fornicación. En ese momento el Espíritu Santo me está revelando absolutamente todo. Cuando vengo con esta persona, está bien asustada. Y me dice, no, ya lo até, ya luché con el demonio. Le dije, ¿cómo el demonio te va a hacer caso si tú no estás en santidad? Bien importante entender, muchísima gente está estudiando guerra espiritual, se creen guerreros y se visten como guerreros y aparentan y actúan como guerreros. Pero ¿por qué el demonio no se sujeta? Porque hace falta mucha santidad en el pueblo. ¿No es así, profeta? Lo que pasa, siervo, que mucho pueblo, Jesucristo dijo una cosa, le dijo a los discípulos, le dijeron, Señor, ¿por qué ese demonio no se fue? Ajá. El Señor le contestó, directo le contestó el Señor, es que ustedes son incrédulos. Amén. Ajá, ajá. Y un hombre, un profeta de Dios o una mujer que no tenga fe, ajá, porque hay gente que habla de la palabra, dice de la palabra, habla que Dios restaura, o cuando Dios restaura no cree que Dios restaura, habla de bendición, o cuando mira la bendición en su casa no cree que Dios bendice, habla que Dios liberta, habla que Dios sana, o cuando Dios hace un milagro en su vida, ellos mismos quedan sorprendidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa gente, siervo? Aleluya. Para echar fuera un demonio se necesita el poder de Dios. Se necesita autoridad de Dios. Si no hay autoridad de Dios, el demonio se va a reír. Así tú vayas a aprender guerra espiritual, así tú vayas a aprender psicología, así tú vayas a aprender cualquier cosa. Si no hay poder de Dios, hay un peligro, siervo, aleluya. Hay gente que está fuera un demonio y ha quedado loca. Hay que tener cuidado, echar fuera un demonio. Te digo por qué, porque ese demonio se puede pasar a tu cuerpo y después vienen los problemas que hay endemoniada y después dice, es que profeta, es que sentí esto así. Te digo por qué. Porque Dios los prepara primero, siervo. Y es bien importante entender que me preguntaba la gente, ¿cuál es la diferencia entre los cristianos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, perdón, y los cristianos de la actualidad? La gran diferencia entre esa gente, eran seres humanos con errores, con virtudes como todos nosotros, pero la única diferencia es de que ellos quizás no hablaban tanto de fe, pero caminaban en fe, le creían al Dios de lo imposible. Y en la actualidad se habla bastante de fe, pero lo que menos se practica es la fe, porque cuando viene la prueba, cuando viene el ataque, retrocede el pueblo y tiene miedo. ¿No es así, pastor? Lo que pasa, siervo, que hay mucho pueblo, escúcheme bien, que Jesucristo dice en el libro de Juan, muchos me honran de labios, o su corazón está alejado. Muchos hablan de fe, muchos dicen de fe, o cuando el doctor le dice tiene una enfermedad, le creen más al doctor que a Cristo. Y entonces lo que pasa, yo predico un mensaje que se llamaba, Cristo nunca predicó de santidad. Cristo nunca habló de fe.
Cristo nunca habló de poder. Y me dijo un pastor, hermano, Cristo nunca habló de santidad, jamás. Él demostraba la santidad. Amén. Él demostraba el poder. Él demostraba el amor. Cristo, y siendo humano, escúchame bien, Cristo no era espiritual, que muchos piensan, no, era humano. Si tú pellizcabas a Cristo, le dolía. Si Cristo dormía igual a ti y a mí, hermano. Mucha gente que piensa que Cristo no dormía. Él dormía. Él se cansaba. Dice la Biblia que un momento que cansó, dice la Biblia. Era humano porque estaba aquí. Es que lo que pasa es que antes, mi hermano, en el Viejo Testamento había gente que estaba acostumbrada a ver la gloria de Dios, que lo que Dios le decía, sabía él que Dios lo cumplía. O lo que hay con muchos pueblos, en que Dios le dé palabra, en que Dios o lo no cree. No cree, ¿por qué? Porque ya llegaron muchos, como usted está diciendo, siervo, muchos profetas de Balac, mucha gente adivinando, gente que anda ahí, que el Señor me dijo que tremendo. No, lo que es del Señor es santo y lo que es del Señor se cumple y lo que es de Dios es algo poderoso. Hay unos que dicen, si esto de Dios se cumple, hay unos tal, yo te voy a introducir y te voy a, por favor, no te vas a confundir, por favor, ni te vayas a enojar ahí. Muchos dicen, si es del Señor se cumple. No, eso es antibíblico, porque la Biblia me enseña a mí. Escúchame bien, el verdadero hombre de Dios sabe cuando Dios le habla y sabe cuando que yo sé que Dios dijo y Dios lo va a cumplir. Punto y coma, ahí se murió. Eso que vamos a ver, si no, yo no ando ahí porque tengo una cosa, estoy dudando de Cristo. Estoy dudando de la palabra profética. Estoy dudando lo que Cristo me ha dado. Y no estoy seguro. Hay mucha gente que no está segura, mi hermano. Que otra cosa, no se ven a ofender los predicadores, los que me están... En el púlpito ahora se están escuchando. Yo no sé por qué lo digo. Cállate la boca, busca a Dios y vas a saber por qué el profeta de Dios sabía lo que le decía. El profeta de Dios cuando iba a un lado, así dice Jehová. ¿Y tú sabes por qué lo dice? Sí, lo sé por qué lo digo, porque Jehová me dijo, si no te arrepientes, David, te corta tremendo. Iba directo, no sé por qué lo digo. El profeta de Dios tiene que saber, ¿cierto? ¿Qué mensaje me le da usted a todos esos pastores que están invitando a bastantes predicadores, los suben al púlpito y realmente no han consultado al Espíritu Santo de Dios a saber si son personas que vienen realmente ungidas por el Espíritu Santo, varón? Lo que pasa es que hay muchos pastores, no queremos ofender a nadie. Lo que pasa es que hay gente que no prueba, dice la Biblia, probar los espíritus a ver si son de Dios. Que hay pastores que suben a gente charlatana, gente adúltera, gente, mi hermano, aleluya. Hay muchos ahí que andan dando consejería de matrimonio, tienen 3, 4 matrimonios destruidos. ¿Qué consejería va a dar? Esa no es consejería, tremendo. Tenemos que ver los frutos, tenemos que ver el testimonio, tenemos que ver algo poderoso, aleluya. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, mi hermano, aleluya, que mire, que no. El profeta de Dios de testimonio, el hombre de Dios de testimonio se guarda, tremendo. Pastor, tú que me estás viendo, aleluya, yo tiro un mensaje que se llama, que prediqué bajo del tema, Jehová mi pastor y nada me faltará. Y me acuerdo como si fuera ayer, Dios me... Y en ese tema, que tú lo vas a ver en YouTube, que ya lo estamos preparando para subir, que yo le puse bajo del tema, no subir a ni un charlatán. ¿Qué es la palabra charlatán? Gente que no está preparada y va con charlatanería, va a hablar tontera. El púlpito no se le da a un adúltero, el púlpito no se le da a un transero. El púlpito, escúchame bien, pastor, si tenés una abejita ahí o a un diácono ahí, aleluya, que no te diezmas, que no te ofrendes, no puede estar en un púlpito. Te digo por qué, porque es un ladrón. Un púlpito se lo da gente de testimonio, gente que es fiel, gente que honra a Dios. Si esa gente no honra a Dios, mucho más peor te va a honrar a ti. Entonces, pastor, hay que estar alerta. Te digo por qué. En aquel día, dice la Biblia, la boca de Dios, escrita en página, dice que los pastores van a arreglar cuentas con el pastor de pastores que se llama Cristo. Y el pastor de pastores en aquel día, te que dijiste con mi oveja, es que vino Julano. Por eso los pastores tienen que estar despiertos a ver a quién suben en el púlpito. No porque hablen bonito, no porque hablen mucha psicología, no porque hablen tremendo, aleluya. Mi hermano, aleluya, ahora en el púlpito se suben más negociantes con mentiras, con charlatanería. Ya no hay palabra. Hablan 5 minutos de Cristo y hablan 20 de Julana, de Mengana, de el éxito. No te ofendas, mi hermano, estás ahí. Andan hablando del éxito. O ellos no tienen éxito. Andan hablando que el éxito te va a llevar aquí, aleluya. No, hermano, el único que te da éxito, dijo Jesucristo. Escúchame bien la palabra de Dios. Apartado de mí, le dijo Jesucristo a Pedrito, a los 12 le dijo, apartado de mí, nada pueden hacer. Apartado de Cristo, nada podemos hacer. Entonces, pastor, tú tienes que ver quién es que trae el poder de Dios. Tú tienes que ver que cada evangelista que vaya a tu iglesia, tú tienes que medirlo en el mundo espiritual.
había un milagro, señales tremendas, tiró una palabra profética, fulano se cumplió, aquel no la tiró. Tienes que pensar en el mundo espiritual. Te digo por qué, porque tus mismas ovejas se van a quejar contigo, tus mismas ovejas van a ir, pastor, ¿por qué trajiste ese que no trae nada? O no, te digo por qué, porque tienes que abrir los ojos. Dice la Biblia, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Cuando una gente trae carne, no trae espíritu, trae carne. Y el espíritu, mi hermano, aleluya, la palabra es espíritu, algo poderoso que va a ser siervo del Señor. Amén, amén, amén. Pues hermanos, ese fue el mensaje que el día de hoy el Espíritu Santo, el Señor, trajo. Mira, siempre te he dicho, cuando nosotros, y aquí el varón no me deja mentir, él no sabía de qué iba a hablar. Cada vez que nosotros invitamos a una persona, lo que el Espíritu Santo me pidió es que nadie trajera un mensaje ya estudiado o ya preparado. No, realmente no es así, porque no vamos a confiar en la palabra, en la habilidad o en la sabiduría del hombre. Realmente ni siquiera sabemos lo que vamos a preguntar. Preguntamos lo que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón, porque ese es el mensaje que el Señor quiere que se mande a su pueblo. Si tú sentiste este mensaje, si llegó a tu corazón, si en alguna forma te confrontó, arrepiéntete. Si eres una persona que estás en las cosas del Señor, dale gracias a Dios, porque el día de hoy el Señor habló a través del siervo. Como el tiempo en la radio es muy rápido y pasa es muy corto, ¿verdad? Pues terminamos el día de hoy esta entrevista. Profeta, si la gente lo quiere invitar, si quiere hacer una invitación a su iglesia, hay pastores que están escuchando ahorita y quieren invitarlo, ¿cómo lo pueden contactar? Si hay alguien que quiere oración o que quiere saber, seguirlo más, ¿cómo lo pueden contactar usted? Bueno, me pueden seguir en Facebook, Javier Antonio Flores, o si no me pueden seguir en YouTube, Evangelista Javier Antonio Flores, o si no me pueden llamar al número de teléfono 702-208-7786, 702-208-7786. Ahí estamos, que usted puede seguir todas las cruzadas, las campañas de explosión de milagros con el evangelista Javier Antonio Flores, ahí por Facebook, ahí estamos. Y bueno, ahí los pueden buscar ahí. Número de teléfono es 702-208-7786. Que el Señor los siga bendiciendo. Yo declaro una generación bendecida, prosperada, en el nombre de Jesús. Madre, tú que me estás viendo, que a lo mejor tú dijiste, tu hijo ya está perdido en la ganga, en las pandillas, en la droga. Yo en el nombre de Jesús, como siervo de Dios, yo desato una palabra de prosperidad, una palabra que tu hijo no va a ser maldito. Dice la palabra, tu madre que me estás escuchando, no diste a tus hijos a luz para maldición, dice la Biblia que lo diste para bendición. Y tú que me estás escuchando, madre, en cualquier lado del mundo que llegue esta señal, yo declaro por tu palabra, aquel paralítico, aquel que tu hijo está en la cárcel, yo declaro que en que el médico dijo, en que el abogado, el juez dijo que tu hijo va a estar 15, 10 años, yo declaro en el nombre de Jesús y lo desato como siervo de Dios, que tu hijo no va a morir en la cárcel, tu hijo no va a morir en las pandillas, tus hijos no van a morir en las gangas, tus hijos no van a morir en un hospital, tus hijos van a ser bendecidos. Tu madre que me estás escuchando, que tú dices, todo el mundo me dejó, o hay alguien que no te ha dejado, se llama el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Madre que me estás escuchando, aleluya, que tú dices, óigame, mi hijo no cambia, yo declaro que tu hijo de hoy adelante cambia en el mundo espiritual. Yo declaro a tu hijo no drogadicto, lo declaro profeta de Dios, declaro evangelista, declaro pastores, declaro misioneros. Tu madre que me estás escuchando, que tú dices, es que mis hijas no, tu hija la declaro salmista, la declaro mujeres de Dios prosperada, que tu vida va a ser diferente, tu vida va a ser transformada por el poder de la palabra. Madre que me estás escuchando ahí, que tú dices, ya se me está yendo todo lo yo como siervo de Dios, yo declaro que las cuentas del banco son multiplicadas, yo declaro que tu casa, que el banco está quitada, yo declaro que ahora mismo en el nombre de Jesús ordeno todo espíritu contrario y desato la bendición de Abraham, desato la bendición de Isaac y te declaro bendecido en el nombre de Jesús. Ahora vengo declarando para la ciudad de Seattle, ahora todo brujo, hechicero, mago que se está metiendo en las iglesias, declaro demonio de adivinación, estás atado, vencido en el nombre de Jesús. Ahora vengo declarando por la palabra, vengo declarando, ahora el Espíritu de Dios me dice que ore por el enfermo, declaro por el paralítico ahora que me estás escuchando ahí, levántate en el nombre de Jesús, declaro cáncer del diablo, vete, hernia, vete ahora en el nombre de Jesús, azúcar, artritis ahora en el nombre de Jesús. Ahora vengo declarando, ama del diablo se va, Espíritu Santo de Dios, declaro ahora, Dios mío,
los que lo están escuchando por la televisión, los que lo están escuchando por la radio, los que lo están escuchando a internet, Dios mío. Declaro por tu palabra, Dios mío, Padre, que el paralítico se levanta, que el ciego mire el mudo ahora, Dios mío, en el nombre de Jesús ahora. Vengo declarando, Señor Padre, una generación bendecida. Vengo declarando, Jehová, que no seremos, Dios mío, Padre, vencidos. Seremos bendecidos, levantados, prosperados en el nombre de Jesús ahora. Vengo declarando por el poder de tu palabra, Dios mío, Padre, todo aquel, Dios mío, Padre, que se enciende, aquel brujo que me está escuchando, aquel muchacho que está practicando la brujería, la santería, yo declaro ahora en el nombre de Jesús ahora. Declaro que el ángel de Jehová vaya ahí en el nombre de Jesús ahora. Tú que me estás escuchando ahora, yo declaro bendición por el poder de tu palabra. Pedro Hernández Cruz, Dios te está hablando y te está diciendo, Pedro Hernández Cruz, yo te estoy hablando y te estoy diciendo, levántate, Pedro Hernández Cruz, porque yo te quiero levantar. Yo quiero romper la maldición ahora. Hay pastores que me están escuchando que dicen, mi iglesia no prospera. Yo declaro tu iglesia bendecida, prosperada. Declaro tu ministerio prosperado ahora. Yo declaro ahora en el nombre de Jesús ahora. Vamos, Marta Marruga, ahora levántate en el nombre de Jesús ahora, que estás escuchando ahí ahora. Marta Hernández Cruz, levántate ahora y comienza a creer a Dios. Tú que me estás escuchando, Marta Hernández Cruz, el Espíritu de Jehová te está llamando y te está diciendo, llegó el tiempo de la multiplicación, llegó el tiempo que la miseria se va, llegó el tiempo que la gloria de Dios cae en tu vida, llegó el tiempo que el Espíritu Santo, es tiempo que lo levantemos pastores, es tiempo que lo levantemos evangelistas, es tiempo que hay una ciudad llena de la presencia de Dios. Hay mujeres que están haciendo tocadas ahí, hay mujeres que dicen, yo sé, profeta, que mi hijo va a cambiar, yo sé, profeta, que mi hijo va a ser diferente. Te digo por qué. Tienes que cambiar porque la palabra de Cristo tiene poder. Tienes que cambiar porque Cristo viene por lo más vil despreciado, aquel que me sacó de la cárcel, aquel que me guardó de los 5 atentados de muerte, aquel va a guardar a tu hijo, aquel va a guardar a tu hija, aquel que tu hijo anda en la mafia, que anda vendiendo. Tú que me estás viendo de Oregon, tú que me estás viendo narco ahí en Oregon, yo sé que tú sigues este programa todos los días, yo sé que tú escuchas el problema, aleluya. Tú que me estás escuchando en Oregon, te digo una cosa, Satanás tiene un plan contigo. No vayas a la Ciudad de México, te digo por qué, porque Satanás te va a querer matar. Yo sé que me estás escuchando ahí, aleluya. Ahí va, dice el Espíritu de Jehová, dice el poder de Dios, ahí estás ahí, aleluya. Tienes un carro blanco, dice el Espíritu de Jehová, placa EWX, así dice el Espíritu de Jehová, aleluya. Levántate, varones, y empieza a llamar, porque Cristo quiere destruir toda obra del diablo, porque ahí está diciendo, tengo un viaje para el día 25 de este mes. O lo dice Jehová, el diablo te quiere matar. Dice Jehová, el polvo te va a hundir en las pandillas, el polvo te va a hundir en la cárcel. O lo dice Jehová, el Espíritu de Jehová, es tiempo que te esté levantando. A ti te está diciendo Julio Hernández Cruz, tú te llamas así, tienes el carro Toyota blanco, así dice el Espíritu de Jehová. Julio, tienes un carro Toyota, dice el Señor, de 4 puertas, dice el Señor, aleluya. Levántate, Julio, no vayas a México porque eres hombre muerto. Te digo por qué, porque Satanás poniendo un pie vas para Tijuana, dice el Señor, poniendo un pie ahí, tú eres un hombre muerto. Ahora yo te digo en el nombre de Jesús ahora, Julio, que no vayas ahí, Julio Hernández Cruz, no vayas ahí, te digo por qué, porque el diablo te quiere matar. O yo declaro como siervo de Dios que todo plan del diablo, toda artimaña sea cancelada. Julio, Dios tiene cosas grandes contigo, Julio. Julio, Dios te va a levantar. Algo está sucediendo en el mundo espiritual. Gente que está haciendo tocada en la radio, gente que está llamando a los números de teléfono, gente que está diciendo, profeta, desata una palabra. Hay gente, aleluya, mi hermano, el tiempo se acabó en la radio, ahora estamos en vivo en la televisión. Es tiempo que te levantes, es tiempo que empieces a llamar, empieces a decir, profeta, yo quiero poder de Dios. Yo no quiero ser engañado con espíritus engañadores, yo no quiero ser engañado con espíritu de adivinación, yo no quiero ser engañado con mentiras del diablo. Es tiempo que te levantes, es tiempo que estés diciendo aleluya, es tiempo que la voz de Dios esté encima de ti, como dijo el libro de Jeremías, parado, volver a las sendas antiguas. Tenemos que volver a las sendas antiguas, como dice la palabra de Dios. No hay otro profeta como Juan el Bautista, un hombre de Dios que hablaba la verdad, un hombre de Dios que no dudaba, un hombre de Dios que se mantenía, un hombre de Dios, aleluya, que no se vendía. Es tiempo que lo levantemos, pastores, es tiempo que despertemos, wake up, pastores, es tiempo
tiempo que vengamos ahora al altar de Jehová. Es tiempo que vengamos humillados. Cristo viene pronto por una iglesia limpia, una iglesia con poder. Cristo no deja una iglesia muerta. Cristo no deja una iglesia paralítica. Cristo no deja una iglesia enferma. Cristo deja una iglesia limpia, una iglesia con poder, una iglesia con autoridad, una iglesia con fe. Es tiempo que te levantes, empieces a declarar una palabra. Vamos, pastores, tenemos que declarar palabras para la ciudad de Seattle, para la ciudad de San Francisco, para la ciudad de Nueva York, para la ciudad del mundo entero. Es tiempo que en México se levanten ahora en el nombre de Jesús. Tú que me estás viendo ahí en México, que tú estás diciendo México es de muerte, México es de droga. No, yo declaro y vas a escuchar esta palabra, porque esta palabra va a ser impactada. El día, escucha el día y la hora, que México ya no va a ser la ciudad de droga. México ya no va a ser de la ciudad de la cocaína. México va a ser de la ciudad del poder de Cristo, el avivamiento de Cristo, aleluya. México ya no van a haber muchas muertes. Antes habían 100, 200 muertes por día. No, ahora yo le digo al ángel de la muerte que tiene que parar. Ahora le digo al espíritu de suicidio que tiene que parar. Ahora le digo al espíritu de accidente que tiene que parar. Ahora le digo al espíritu de droga, el espíritu de homosexualismo, el espíritu de lesbiana, el espíritu de adulterio, el espíritu de fornicación, el espíritu de la brujería, del ocultismo, de la blanca, de la magia negra. Ahora en el nombre de Jesús, ahora en México ya no va a ser como una ciudad, como decía, una ciudad de perdición. Ahora en México va a ser una ciudad que diga, oiga, ¿quién cambió esta ciudad? Fue el poder de Cristo. Levántate, pastor, en México. Ya no seas el mismo cobarde. Ya no le tengan miedo a los narcos. Ya no le tengan miedo a los brujos. Ya no le tengan miedo a nada. Reta a los brujos. Reta a los narcos. Porque el narco hay alguien que lo manda que se llama Cristo. A los brujos hay alguien que lo manda que se llama Cristo. Es tiempo que te levantes, pastor. Los brujos no pueden ir a la iglesia. Ahí en México que me estás escuchando, aleluya. Los brujos van a la iglesia como pero por su casa. No, dile, brujo, llegó tu hora, llegó tu reinado que va a caer en el nombre de Jesús. Ya llegó el tiempo que la bendición de Jehová llegó. Llegó el tiempo que la multiplicación de Jehová llegó. Es tiempo, iglesia, que te levantes ahora. Vamos, levántate, Salvador. Levántate, Honduras. Levántate, Costa Rica. Vamos, Salvador. Ya no es en la mara salvatrucha. Ya no es en la mara 18. Ahora va a ser el poder de Cristo que es la diferencia. Vamos, pastores de Salvador. Ya no estén peleando. Ya no estén en contienda. Dios quiere unos pastores unidos, unos pastores que peleen la batalla. Levántate, Honduras, levántate, Guatemala, levántate, Costa Rica, levántate, Nicaragua, levántate, Panamá, levántate, Colombia, levántate ahora. Ahora ya no van a traficar la cocaína, ahora van a traficar evangelistas, profetas, apóstoles de Colombia. Vamos, Colombia, levántate ahora en el nombre de Jesús. Levántate, Argentina, levántate, que el poder de Dios no lo va a llegar en México, no lo va a llegar en Honduras, va a llegar en aquel pueblo que se humilla. O lo creemos, profetas de Dios que se levante, profetas que hagan la diferencia, profetas que no teman ni desmayen, profetas que le diga, diablo, llegó a tu reinado, caerse, llegó a tu reinado, que se cayó por tierra, que cayó a tu reinado. Vamos, levántate, pastor, vamos, levántate en el nombre de Jesús. Agarra ese teléfono, agarra el teléfono, el número de la bendición, el libro de Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé. Quiero que te levantes, agarrar ese teléfono para que tu vida sea diferente, para que tu vida sea restaurada. Vamos, pastor, levántate. Ya no es tiempo que estés llorando, ya no es tiempo que te estés quejando. Dile, diablo, hoy en que mi hijo estén perdidos, o no hay una promesa. Yo en mi casa, dijo José, yo en mi casa, dijo José. No digo la casa del vecino, no digo la casa de fulano, no digo la casa, no. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Tú en tu casa van a servir la gloria de Dios, porque el diablo va a decir, esto terminó. O lo dile al diablo, estoy llorando no por mis hijos, estoy llorando no por miseria, estoy llorando delante de la presencia de Dios, estoy llorando no porque no. Levántate, pastor, llora como Jeremías, llora como Ana, llora como los hombres de Dios que lloraban por una respuesta de Dios. Tenemos que volver. Levántate, Jeremías, levántate, Timoteo, levántate, José, levántate, Caleb, levántate, Moisés, levántate, Abraham, levántate, Juan el
Batista. Levántate, Pedro. Queremos generación que haga la diferencia, generación que no tema, generación que se meta la palabra, generación que diga: aquí llegó un profeta de Dios, aquí no llegó cualquier cosa, aquí no llegó psicología, fue el poder de Dios, el poder de Dios. Ahora vamos, pastores que están escuchando, que ustedes dijeron: me dividieron la obra. Olvídate de eso, porque Jehová te va a dar algo mejor, Jehová te va a bendecir. Yo miro la atmósfera en el mundo espiritual, que los demonios están cayendo. Yo miro en el mundo espiritual, pastores, que tus puertas se están abriendo del cielo al favor tuyo. Pastores que caíste en pecado, en adulterio, en fornicación, yo no te condeno, Cristo no te condena, pero levántate. Mujeres, ¿a dónde están los que te están condenando? Mujeres, ¿a dónde están los que te están señalando? Mujeres, ¿a dónde están los que te querían tirar la piedra? Mujeres, Olo le dijo: levántate y no peques más. Ahora, pastor, yo te digo: Cristo no te condena, el diablo te condena, los demonios te condenan, los brujos te condenan, todo el mundo te condena. Olo, hay un hombre que no te condena, ese se llama Cristo, ese se llama Cristo, ese se llama Cristo. Él vino a la cruz de Calvario a pagar un precio por ti y por mí. Es tiempo que la unción te levanta en el nombre de Jesús. Dice la Biblia: he aquí, y he hecho cosas nuevas, las cosas viejas pasaron, estamos entrando a cosas nuevas. Y el año 2012 quedó para la historia, estamos en el año 2013. El año 2013 es de bendición, es de multiplicación, es que la gloria de Dios va a caer a favor tuyo. O no, tú estás diciendo: mi hermano, yo cometí un pecado grande. A los ojos de Dios no hay pecado grande ni pequeño, todos somos iguales a la presencia de Dios. Es tiempo que te levantes, es tiempo que digas: levántate, Chile. Hay gente que lo escribe de Chile, gente que lo escribe de Puerto Rico. Levántate, Puerto Rico, vamos a ese juego, que ese juego no se apague, que ese juego siga encendido. Estamos gente, ahí hay hombres de Dios en Puerto Rico, hombres de Dios que hacen la diferencia. Pero en Puerto Rico estamos viendo más muerte que evangelio. En Puerto Rico estamos viendo suicidio por día. Ahora yo le digo a Puerto Rico que llegó la hora del Espíritu de Dios, llegó la hora que el ángel de la muerte tiene que salir de Puerto Rico, irse a lo profundo del infierno. Vamos, los jóvenes de Puerto Rico están perdiendo en las pandillas, están perdiendo en las drogas, están perdiendo en la marihuana, en la cocaína, en la heroína, están perdiendo en la prostitución, están perdiendo en la ganga, en la pandilla. Ahora, en el nombre de Jesús, tú que me estás viendo en Puerto Rico, hay una palabra para Puerto Rico. Dios ha levantado generación de jóvenes. Ahora hay un espíritu de venganza que el diablo ha mandado con Puerto Rico. Ahora yo te digo: levántate, Puerto Rico. Levántate ahora en el nombre de Jesús. Levántate, Dominicana. Levántate ahora. Los brujos de Dominicana no van a prosperar. Los brujos de Belice no van a prosperar. Hay una atmósfera, siervo, en el mundo espiritual, que algo está sucediendo. Dios está tocando corazones. Yo sé que hay muchos pueblos que están escuchando, pueblos que lo están escuchando de Miami, pueblos que lo están escuchando de La Vega, de Seattle, pueblos que lo están escuchando alrededor del mundo. Aleluya. Dice: llegó mi tiempo, porque Jesucristo, cuando dice: la hora llegó, que yo ando buscando adoradores en espíritu y en verdad, Jesucristo dijo: la hora llegó, que yo llevé toda maldición en la cruz de Calvario. Jesucristo dijo: la hora llegó, que la enfermedad se tiene que ir. La hora llegó, que el diablo tiene que soltar a tu hijo, el diablo tiene que soltar a tu tendencia. La hora llegó, que Dios necesita una mujer valiente que se pare en su casa, un varón valiente que le diga: basta ya, Satanás. Dios quiere hombres de Dios también que se paren en su ciudad. Vamos, Seattle quiere hombre de Dios, que la miseria no lo va a guiar, hombre de Dios, que la fornicación no lo va a hundar, hombre de Dios, que paren el pecado, que paren los brujos, que paren los hechiceros. Hermano, ¿cómo lo voy a hacer? Lo vas a hacer con el poder de Cristo, lo vas a hacer con la autoridad de Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde, siervo. Sigue ahí. Aquí concluye un programa más de Vida Saludable del Ministerio Pan de Vida.
Agradecemos sus finas atenciones al escuchar este programa y lo invitamos a visitar nuestra página web www.ministeriospandevida.org www.ministeriospandevida.org donde encontrará prédicas y programas en nuestro canal de radio y televisión. También, si necesita oración o le gustaría hacer un comentario o compartir su testimonio, visítenos en línea en www.ministeriospandevida.org.